Hola hermanos, buenas noches. Dios los bendiga. Espero que todos se encuentren bien. Los extraño mucho y espero que muy pronto nos encontremos otra vez para alabar a nuestro Dios. Y yo me llamo Guadalupe Reyes González. Hace 5 años que el Señor me alcanzó y Él usó a mis hijos, usó a su hijo de mi esposo. Y realmente yo llegué enferma a los pies de Cristo, pero Él me sanó y Él me ha levantado todos los días. Él ha sostenido mi hogar, Él ha sido mi proveedor, mi doctor, Él ha sido todo para mí. Y realmente Él es el que me ha sostenido a sus pies. Él me ha hecho una mujer sabia que hoy solamente me voy a los pies de Él y pongo todos mis problemas en sus manos. También quiero contarles que en todo este tiempo que ha durado la pandemia, pues solamente he creído que el Señor es el único que nos ha proveído. Que cuánto tiempo tenemos sin trabajar, sin estar realmente trayendo dinero a nuestra casa, pero Él es mi proveedor, Él es el que me sostiene en este momento. Y Él es el que me ha sanado, porque hasta con mi sanidad Él la ha tratado. Y yo he creído que por sus llagas he sido sana. Y también quiero darles un pequeño testimonio de mi hermano. Mi hermano fue diagnosticado con el virus. Y yo oí como el Señor me dijo que él era sano. Y yo le creí. Que yo oí como mi hermano se sintió angustiado, se sintió realmente que él iba a morir, pero yo le pude compartir que el Señor me había dicho que él era sano. Y yo le creo al Señor y yo vi como otro día le marqué y realmente vi las promesas de Dios, porque lo vi como él ya estaba sano, que fue libre de ese espíritu de muerte, de ese espíritu de enfermedad, de miedo, que realmente a veces es lo que nos viene a atacar más. Yo les quiero compartir, hermanos, que crean que tenemos un Dios grande que cambia y restaura. Porque si ponemos todos nuestros problemas, todas nuestras aflicciones en sus manos, Él nos sostiene. Y nuestra fe cada día va a crecer más. Yo les invito a que busquemos más de Dios, a que pongamos todo en las manos de Él, porque solamente Él nos levantará y seremos libres en el nombre de Cristo Jesús. Bueno, hermanos, yo quiero que dispongamos nuestro corazón, que pongamos esta palabra en las manos de Dios, que solamente Él abra nuestro entendimiento, porque hoy es un gran día para escuchar lo que Dios tiene para nosotros. Hoy mi hija va a compartir y yo solamente les pido que dispongamos nuestro corazón. Hola, buenas noches hermanos, Dios les bendiga. Bueno, ahora el Señor me dio el privilegio otra vez de estar aquí con ustedes, de compartirles su palabra. Y el tema es esclavo del mundo o siervo de Dios. Y examinemos nuestro corazón por un momento, hermanos, y veamos realmente si somos siervos de Dios o aún seguimos siendo esclavos del mundo. Y en el Antiguo Testamento nos menciona de la esclavitud. Un esclavo pues realmente no tenía derecho a opinar, solamente estaba a servicio de sus amos, no era libre, tenía que sufrir azotes, encadenado. Y así estábamos nosotros, hermanos. Estábamos atados a este mundo. Estábamos atados al alcoholismo, a la drogadicción, a la fornicación, al adulterio. Y el Señor vino a salvarnos por medio de nuestro Señor Jesucristo, que Él se entregó por cada uno de nosotros. Como lo sabemos, en el libro de Juan nos narra la historia de cómo nuestro Señor Jesús pasó por diferentes etapas en las cuales Él fue tentado,
Como lo menciona en la Biblia, Él es 100% hombre, 100% Dios. Y Él vivió todas las tentaciones que nosotros vivimos, hermanos. Él nos entiende mejor que nadie. Y Él fue crucificado, Él fue traspasado. Hasta la última gota de sangre Él derramó, mis hermanos, por cada uno de nosotros. Y Él mismo se entregó para darnos esa verdadera libertad, ya que, como les mencionaba, Él se despojó de sí mismo, se despojó de su reino, de su corona, para hacerse siervo por nosotros, para venir a servir. Y en el libro de Mateo nos menciona que nuestro Señor Jesucristo fue entregado y humillado por nosotros. En Mateo 27, versículo 28 y 29, nos menciona: y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas, y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: Salve el Rey de los judíos. El Señor fue humillado, fue traspasado. Aunque nosotros no hayamos estado ahí físicamente en ese momento, también con nuestros actos, con lo que nosotros hacemos, lo traspasamos, lo volvemos a crucificar. Es como si su sacrificio no hubiera valido nada para nosotros. Es como si otra vez dijéramos que necesitamos un nuevo sacrificio, cuando el Señor ya pagó por nosotros, cuando el Señor ya dio todo por nosotros. Pero a veces no lo entendemos, hermanos, porque, como les mencionaba, estábamos atados a este mundo, éramos esclavos de este mundo. Cuando tomábamos, cuando insultábamos, cuando decíamos groserías, cuando nos peleábamos. ¿Cuántas ocasiones no nos dividimos como familia? Y el Señor nos vino a unir, a dar esa unión, esa libertad. Pero a veces nosotros lo utilizamos como libertinaje, porque el Señor ya nos dio la libertad de poder escoger el infierno o su gloria. ¿Y qué es lo que vamos a escoger? Están esos dos caminos. Un camino lleno de muerte, de horror, o un camino lleno de paz, donde podemos estar con Él en su reino, lejos de la esclavitud, libres realmente de este mundo. Y hay que ver qué es lo que estamos escogiendo realmente, examinarnos, examinar nuestro corazón, lo que hay en él, lo que aún nos ata a este mundo. Por eso el Señor nos menciona que Él ya nos hizo libres, que ya nos sacó de ese yugo de esclavitud. En Gálatas 5:1 nos menciona el Señor cómo ya nos sacó Él de esa esclavitud y ya no debemos de regresar a ese yugo otra vez. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. El Señor ya nos quitó todo lo que nos ataba a este mundo. Él ya apartó todo lo que nos hacía daño. Pero es nuestra decisión si queremos regresar otra vez o permanecer en él, firmes, como Él nos lo menciona en Gálatas 1. Si queremos, porque Él ya nos dio esa libertad, pero si nosotros no queremos, otra vez vamos a volver a lo mismo y a ser esclavos del mundo. Como en Egipto sabemos que el pueblo de Israel era esclavo de Egipto, como nos lo menciona en el libro de Éxodo. Ahí nos menciona cómo Dios sacó a su pueblo de esa esclavitud por medio de Moisés. Dios ocupó a Moisés para que Moisés fuera al pueblo, le hablara y lo sacara de esa tierra de Egipto, de esa esclavitud, porque un esclavo no come lo mismo que come su amo, un esclavo no hace reuniones como lo hace su amo, simplemente se somete a lo que su amo le está pidiendo, a lo que su amo le está exigiendo.
Y como les mencionaba, en el libro de Éxodo, nos menciona cómo Dios utilizó a Moisés para hablarle al pueblo de Israel, para poderlo sacar de esa tierra de esclavitud. Como lo sabemos, Egipto representa el mundo. A nosotros Dios nos sacó de esa tierra de Egipto, nos sacó de esa esclavitud. Y veo en algunas partes de la Biblia cómo el pueblo de Israel le alegaba a Moisés, le decía que por qué los había sacado de Egipto cuando los llevó al desierto. Pero realmente ahí veo cómo el pueblo, Dios los sacó de Egipto, pero el pueblo no sacó a Egipto de su corazón. No sacaron el mundo de su corazón, aún estaban ahí. Por eso anhelaban regresar, porque no había ese verdadero encuentro todavía con Dios. Porque Dios nos saca, nos hace libres, nos limpia, nos pule. Pero si nosotros aún no sacamos ese ídolo, ese mundo de nuestro corazón, y como les mencionaba, hay que salir de esa tierra, hay que ser libres. En Juan 8:34, Jesús respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. El Señor ya nos limpió de todo pecado. Él perdonó todas nuestras iniquidades, todas nuestras maldades, todo lo que hicimos mal. Él ya nos perdonó, pero hay que apartar el pecado de nosotros. Hay que alejarlo de nosotros. Ya no ser esclavos del pecado. Porque antes sí nos podemos decir que nos divertíamos y reíamos, pero no nos llenaba. Un esclavo no puede comer carne, no puede comer algo que le sacie, algo rico, porque es esclavo y porque está sometido a ese yugo de esclavitud. Pero el Señor ya nos está dando una comida, un alimento mejor, que es su palabra, que es su presencia, que Él es estar con Él. Y por eso Él nos da el libre albedrío, el decidir si regresamos al mundo de donde Él ya nos sacó o nos quedamos con Él y lo seguimos y permanecemos con Él siempre, en todo momento. Porque nuestra mirada debe estar firme en Él, firme en su amor, porque eso fue lo más grande que nos pudo mostrar el Señor. Esa fue la mejor manera de mostrarnos su amor, sacarnos de esa tierra de esclavitud. Dios nos libra de todos esos yugos, pero nosotros decidimos, porque como dicen en el mundo, para atrás ni para tomar vuelo, porque si no, otra vez volvemos a estar batidos, volvemos a ensuciar las ropas que el Señor ya nos limpió, que el Señor ya purificó. Examinémonos, hermanos, examinemos nuestro corazón. ¿Qué hay lo que todavía te ata a este mundo? Un hijo, un celular, una tablet, una tele, un esposo, una esposa. ¿Qué es lo que todavía nos ata aquí? Un novio, una novia. ¿Qué hay todavía que nos está atando a este mundo? Que no podemos apartar nuestra mirada del mundo y a veces le damos la espalda a Dios. ¿Qué es lo que todavía hay ahí, hermano, escondido? Que a veces no tenemos celo de las cosas de Dios, sino de lo que nos van a quitar del mundo. Porque ciertamente cuando ya no estemos aquí, no nos vamos a llevar nada, ni siquiera la ropa que traigamos. Porque el Señor va a poner nuevas ropas. Pero ¿qué es lo que aún te ata? ¿El dinero? ¿Las riquezas?
un amigo, una amistad. ¿Qué es lo que hay todavía dentro de ti, hermano? Para que aún estemos atados a este mundo. ¿Me acompañan a Tito 2:12? Enseñándonos que renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Ahí este versículo nos está hablando claramente, enseñándonos que tenemos que renunciar a toda la impiedad que había antes, a todo lo que nos ataba a este mundo. Y todo es todo. Limpiarnos completamente, ser realmente genuinos delante de Dios. Porque la palabra nos menciona que si seguimos cometiendo ese pecado, ya no tendremos lugar en el reino de los cielos. Por lo menos yo me quiero ir con el Señor. Y no porque me ate aquí, o un celular, o un amigo, me voy a quedar. Al contrario, hay muchas ocasiones que hasta las amistades que tenemos en el mundo nos apartan de la presencia de Dios. A mí, en el mundo yo ya puedo decir que ya no tengo amigos, porque no por mí, ni porque yo los haya dejado, sino porque ellos se alejaron de mí cuando empezaron a saber que yo conocía de Dios. Incluso hasta me bloquearon y ya no quisieron saber nada. Y si les llego a escribir para saludar así, no me contestan. Porque saben que de lo único que yo voy a hablar es de Dios. Y compartirles. Pero si ellos me hablan a mí, me invitan a una reunión, me dicen, pues vámonos a una fiesta que va a ser mi cumpleaños para que tomemos. Y yo le digo, ¿sabes qué? Es que yo no tomo. Ah, pues si vas a tomar. Y si no tomas, vas a ver cómo te va. Pues prefiero no ir, ¿sabes qué? Gracias por tu invitación, pero mejor ahí la dejamos y luego platicamos. Y no me vuelven a escribir. Y prefiero ser enemiga del mundo a ser enemiga de Dios. Porque dice la palabra que la amistad con el mundo es ser enemigo de Dios. Y yo no quiero ser enemiga de Dios. Al contrario, quiero estar en su palabra firme. Y solamente estar con Él, en su presencia. En 1 Corintios 6, 9 al 10, nos menciona quién no entrará al reino de los cielos. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erráis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Cuál de esta etapa es la que vives tú, hermano? Hay que examinar esa parte para sacarla de nuestra vida. Yo no dejé de tomar porque yo haya querido, sino porque yo dije, yo te quiero seguir a ti, Señor. No el alcohol, porque eso no me llevaba a nada bueno, al contrario, me estaba enfermando. El cigarro, igual. A mí a veces no me importaba hasta sentirme mal, mareada, con tal de fumar, pero cuando conocí de Dios, fumé mejor de su presencia que fumarme un cigarro, porque eso me dañaba. Mas el Señor me limpia y me ha sanado de todos los malestares que yo sentía, de todas las tristezas. Pero a veces si no ponemos nuestra mirada en Él, nos perdimos y ya no vamos a saber hacia dónde ver. Y como lo menciona, no heredarán el reino de los cielos. La palabra nos menciona que somos herederos y coherederos juntamente con Cristo. Pero si seguimos errando en cualquiera de estas etapas, ya no heredaremos
reino, sino que ya se perdió nuestra salvación por no querer volvernos otra vez a Dios, a sus caminos. Y solamente nos queda más que decir, sí Señor, yo quiero seguirte. Y apartarnos de todo lo que el mundo nos ofrece, porque no es más que muerte. El pecado nos lleva a la muerte. Primero una muerte espiritual y después una muerte física. Y con esa muerte no nos iremos con el Señor si seguimos pecando. Porque a veces yo me preguntaba, yo veía tomar a mis tíos, a mis tías, incluso a mi papá, y me quedaba yo mirando en el cielo y decía, ¿será que si uno toma, si uno fuma, si uno hace cosas malas, aún así se irá al cielo? Yo todavía no conocía del Señor. Y ahora tengo mi respuesta, que no heredarán ese reino si seguimos haciendo lo que no agrada a los ojos del Señor. Y tenemos que ver qué es lo que nos conviene, lo que nos edifica, como nos lo dice en 1 Corintios 6, 11 al 12. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. Y por el Espíritu de nuestro Dios, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. El Señor nos permite hacer lo que queramos, pero no todo nos conviene. Hay en otra parte donde dice, no todo edifica. Y si no nos edifica, no proviene de Dios. Si tú te vas a una fiesta y te pones, como dicen muchos, hasta atrás y ya no sabes nada de ti, eso no te edifica. Y perderás el dominio de ti mismo. Porque todo lo malo, todo lo que nos hace mal, a la vez nos domina. Como yo he escuchado a muchas personas que se drogan o que toman y dicen, yo domino el alcohol. Pero al final el alcohol los termina dominando. Y unos terminan hasta muertos porque ya los dominó el alcohol, ya los dominó la droga. O hasta la fornicación, el adulterio, el ver pornografía. Todo eso nos domina si no ponemos un alto, si no lo cerramos ya de nuestra vida, si no lo sacamos ya y regresamos a lo que es el diseño original del Señor. Una vida santa, una vida donde el pecado ya no tenga cavidad en nuestra vida. Siempre vamos a pecar, siempre vamos a ser pecadores hasta que el Señor venga. Pero una cosa es saber que somos pecadores y otra practicar el pecado. Porque si nos arrepentimos y el Señor ya nos limpió, pero volvemos otra vez a lo mismo, de nada sirvió, porque no hubo un arrepentimiento genuino. Y el mundo seguía aquí, en nuestro corazón, dominándonos. Y Él ya nos lavó, ya nos redimió, ya nos santificó, ya nos justificó delante del Padre. Pero si nosotros no le permitimos que Él haga ese cambio total, no va a servir de nada. Que ya nos hayamos arrepentido, que ya le hayamos llorado, de nada nos va a servir. Y hay otro ejemplo, el cual me gustaría mucho mencionarles, que es en la historia de Sansón. Como sabemos, en esa historia, la mamá de Sansón era estéril y a ella se le apareció el ángel de Jehová. Y Dios le dio un hijo, el cual fue Sansón, el cual le dijo que no pasara navaja sobre su cabeza. Él iba a destruir a los enemigos de Israel, a los filisteos.
que no tomara sidra en cuanto estuviera concibiendo al niño. Y la mamá siguió todo eso, lo que le dijo el ángel de Jehová. Pero cuando Sansón creció, todo fue diferente. Pero antes, yo veo como ahí el Señor hizo un pacto nazareo con Sansón, incluso antes de que él naciera. Y en el libro de Números 6, del 1 al 2, nos menciona un poco de este pacto nazareo. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová. O sea, somos apartados para el Señor, para dedicarnos solamente a Él, a nada más, solamente a Dios, solamente a Jehová, a hacer ese voto con Él, de decirle: soy apartada para ti, soy apartado para ti, Señor, quiero seguirte. Porque el voto nazareo era para expresar un deseo especial, para acercarse a Dios y de separarse de uno mismo a las comodidades, separarnos de lo que nos plazca, de lo que nos sacie en este mundo, para apartarnos de todo eso y ser solamente apartados para el Señor. Porque la palabra nazareo translitera el hebreo, que es nazir, que significa poner aparte. Cuando nuestro Señor Jesucristo se sacrificó por nosotros, y nosotros llegamos a su presencia, está el mundo y Él nos puso aparte del mundo, para ya no contaminarnos, para ya no estar ahí. Ya nos apartó de ahí. Pero a veces, ¿qué hacemos? Volvemos otra vez a lo mismo. Y volvemos a caer. Y perdón por lo que voy a decir, hermanos, pero como lo dice la palabra, como el perro al vómito. Y eso es, bueno, cuando lo dicen a mí me impresiona y es algo feo. Que diga como el perro al vómito, queremos otra vez regresar a comernos lo que ya desechamos. A nadie nos gusta eso, eso es muy feo. Pero depende de nosotros qué queremos hacer. Apartarnos definitivamente o tener un pie en el mundo y un pie con Dios. Pero estaríamos tambaleándonos. Y no serviríamos ni a Dios ni al mundo. Que dice la palabra, ni frío ni caliente. Por cuanto eres tibio, te vomitaré. Y imagínense, entonces quiere decir que nosotros estamos dentro del Señor. Él nos tiene dentro de Él. Pero si somos tibios, nos desechará, nos vomitará. Y yo estoy seguro, hermano, que tú que me estás viendo no quieres ser desechado. No quieres ser vomitado delante del Señor. Que Él te aparte de su presencia. Sansón cometió muchos errores. Como a veces digo que dicen son. Porque a veces el Señor nos da todo y dejamos lo más por lo menos. Nos apartamos definitivamente de Él. A Sansón Dios le mandó que destruyera al pueblo filisteo, a sus enemigos. ¿Y qué fue lo que hizo? Se casó con una filistea. Ahí hay un yugo desigual. Algo que al Señor no le agrada. Y aquí yo estoy segura de que hay varios jóvenes, jovencitas, que a lo mejor tienen novio, novia, pero es un yugo desigual, porque a lo mejor este joven o esta jovencita no siguen al Señor. Entonces ya estás yendo en contra de lo que es la verdadera voluntad del Señor, que es juntarte con un varón o una mujer de Dios. Pero a Sansón no le importó y él se fue con una filistea. Y fue un yugo desigual, que al Señor no le agradó. Así después, tiempo después, lo hizo con Dalila. Igual era una prostituta, por lo que menciona la palabra.
Y era igual un yugo desigual, un yugo que al Señor no le agradaba. Pero como a Sansón le agradaba, él pensaba que estaba bien. Porque hay una parte donde dice que llenó sus ojos. O sea, fue agradable a los ojos de Sansón esa mujer. Y a él no le importó la decisión del Señor. No le importó lo que el Señor ya tenía para él. Lo que el Señor le había mandado. En cuántas ocasiones a nosotros el Señor no nos dice, haz esto, haz el otro, y no lo hacemos. Así también como lo hizo con Jonás, que lo mandó a predicar y no quiso. Mejor decidió escaparse y se lo tragó un pez. ¿En boca de qué pez estás ahora? ¿En qué estómago estás ahora, hermano? Porque a veces no queremos escuchar lo que el Señor nos dice. No queremos ser obedientes. A Sansón, ¿qué le costó? Perder sus fuerzas, todo lo que el Señor ya le había dado. Le cortaron el pelo, perdió sus fuerzas. Los filisteos lo dejaron ciego, perdió su vista por no haber hecho caso a lo que el Señor ya le había mandado y haberse dejado deslumbrar por la belleza de una mujer que no era un yugo igual a él, sino que era completamente diferente, que cada uno iba por un camino diferente. Y así a veces nosotros, el Señor nos dice, haz esto, haz el otro. Y con Sansón ya no hubo regreso. Él perdió su vista. El Señor sí le devolvió las fuerzas para que destruyera allá a los filisteos. Pero ahí mismo murió Sansón. Ya no hubo retroceso para él, porque desobedeció lo que el Señor ya le había mandado. En cuántas ocasiones el Señor nos dice una y otra vez, queremos que el Señor aparte su mirada de nosotros, que cuando lo busquemos ya no lo encontremos, porque eso va a pasar. La misma palabra nos menciona, que cuando lo busquemos ya no lo encontraremos. Y creo que va a ser algo muy feo si le estamos clamando y Él ya no nos escucha, porque nos va a voltear la espalda. Es preferible en este momento voltearle la mirada al mundo que a Dios. Antes de que Él nos voltee la mirada, ya no lo podamos encontrar. Ya no puede estar con nosotros. Y ahora esta noche te invito también a ti, hermano, a que hagas un pacto con el Señor, para que reflejemos a Cristo en nuestras vidas y para que ninguna cosa nos distraiga de su presencia, para que nada nos aparte de Él, de ese vínculo de amor que ya tenemos con Él, porque Él nos ha sujetado, Él nos ha limpiado, pero a veces no queremos voltear nuestra mirada a Él. A veces le parece que le decimos, ay Señor, otros 5 minutos y ya después te volteo la mirada. O otro añito más. Yo he oído a personas, a jóvenes, que dicen, yo ahorita pues sí creo en Dios y todo, pero no estoy hablando ahorita. Que regresemos a Él, que nos apartemos de todo lo que no nos edifica, de todo lo que no es bueno para nosotros. Porque tenemos otro ejemplo en la Biblia, que es Saulo de Tarso. Él era perseguidor de los cristianos. Él odiaba a los cristianos y él creía que estaba bien, iba y los mataba, les echaba al pueblo encima, los apedreaba. Era un hombre, por lo que nos narra la palabra, muy cruel. Cruel, que iba a donde sea a perseguir a los cristianos, para matarlos, porque él se regía a la ley de los hombres. Y él iba y los mataba y era un hombre muy, muy cruel. Pero hubo una ocasión en la cual iba persiguiendo a un pueblo y se le aparece nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo le dice,
¿tú quién eres? Y le dice al que estaba siguiendo. Y el Señor le quita la vista. Pero porque el Señor ya tenía un propósito para Saulo, que después le puso Pablo. Porque tenemos un nombre antes de Cristo y uno después de Cristo. Y Él es el único que cambia nuestros corazones. Tanto que Pablo fue uno de sus grandes apóstoles, pero de los más grandes que hubo antes de los 12 discípulos que Él escogió cuando estuvo en este mundo. Porque cuando el Señor se le mostró, Él simplemente agarró y lo siguió. Y no se apartó de Él. Y alcanzó a infinidad de personas para Cristo. Porque eran 12, pero después ahora somos millones. Pero de esos millones, todos tenemos que analizarnos, examinarnos, qué es lo que aún hay. Porque a veces aunque digamos, ya estoy en Cristo, ya Dios me perdonó. Sí, ya nos perdonó. Pero ya sacaste todo lo que había. Ya hiciste caso al llamado que el Señor te hizo. Tanto que, como Pablo lo dice en varias de sus epístolas, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Y así podemos poner nuestro nombre: Rosario, sierva de Jesucristo; Alejandro, siervo de Jesucristo; Guadalupe. Así, porque no somos siervos de Dios por voluntad propia, sino porque Él nos escogió. Porque Él vino y nos tomó de la mano, batidos en pecado, y nos limpió, y nos santificó, y nos hizo sus siervos. Que sí, antes estábamos en el mundo y batidos y todo, pero aún así el Señor puso su mirada en nosotros y nos cambió el nombre. Así también como lo hizo con Abraham, que antes era Abraham y después él era un hombre idólatra, y cuando Dios le llamó, le puso Abraham, el padre de la fe. Así también con Jacob, que Dios le puso Israel, infinidad de nombres de la Biblia que Dios cambió, que Dios transformó. ¿Cuál es tu nombre, hermano? Ese nombre que el Señor te dio, ese nuevo nombre, como lo hizo con cada uno de sus apóstoles, con cada uno de sus siervos que le siguieron fielmente. En Isaías 43:1 nos dice ese nombre, ese nuevo nombre que en Él ya nos puso. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel: no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Así Él nos puso. Y así Él me lo hizo ver. Rosario, tu nombre es mía eres tú. Jorge, mío eres tú. Ana, mía eres tú. Así, hermanos. Así, y ahora que estás aquí conectado, así es tu nuevo nombre. Mío eres tú. Porque ya somos del Señor, ya no somos del mundo. Ya no tenemos por qué mirar al mundo cuando ya somos de Él. Él es mucho mejor que todo el oro, toda la plata, que todo el pecado, así, desglosado ya como tal, porque el pecado es pecado y no hay más. No hay pecado chico, ni pecado grande, ni mentira blanca, nada. Para Dios todo es pecado. Pero si Él ya te puso mío eres tú, ¿por qué tenemos que regresar a ese pecado otra vez? No, permanezcamos en Él, porque ya somos de Él, ya somos apartados para Él. Ahora ya somos sus siervos, sus amados, la niña de sus ojos. Y eso es lo más bello que nos puede pasar.
lo más hermoso, porque si antes nadie nos volteaba a ver, estando en Cristo, tampoco nos voltean a ver, menos, porque incluso hasta la familia nos voltea la cara. A veces nuestra familia puede ser nuestra peor enemiga, pero porque no quieren conocer de Dios. Yo así tengo conocidos que les hemos platicado de Dios y todo, pero no quieren, porque no quieren aún apartarse de ese deleite que es el pecado. Yo he conocido personas que me dicen, ay, no, es que voy a dejar la fiesta, voy a dejar esto, lo otro. Le digo, pues es que ya es tu decisión. Yo lo hice por él, porque él ya me limpió y no me interesan las fiestas. Muchas personas me dicen, ay, eres una amargada, ya no vas a fiestas, ya no. Prefiero que me digas que soy amargada que después me digas, ese es tu Dios. No, prefiero dar un buen testimonio y que me digan amargada que no me divierto, a estar ahí bailoteando y que después anden hablando atrás. No de mí, de él, porque él es el principal. Que igual, si no tengo novio, pues ni modo, el Señor aún no me ha mandado un varón, pero ya lo hará. Pero mi mejor compañía ahorita es él. Solamente él, porque no necesito a un novio o a cualquier persona que me endulce el oído y después me lastime. Prefiero que el Señor me hable con amor, él sí me endulce mi oído y nunca me va a lastimar, nunca va a herir mi corazón, porque siempre va a estar ahí conmigo. Y para terminar, hermanos, en Romanos 6, del 5 al 6, dice, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Nosotros también ya fuimos crucificados juntamente con Cristo, como lo dice en la palabra, para dejar todos los deseos de la carne a un lado, para ya no volver a lo mismo. Y así lo vamos a hacer en su resurrección, como lo hizo en su resurrección, para ser transformados y que el pecado ya no tenga cabida en nosotros, que seamos limpios, que mostremos un nuevo rostro, un rostro de amor, como Él nos amó a nosotros. Porque en muchas ocasiones sí tenemos enemigos y todo, pero no es yendo a golpear a la persona, sino yendo a amarla. En este tiempo de encierro ha sido muy difícil para mí, porque me han agredido, no saben, niñitos me han agredido de tal manera que lastiman mi corazón. Pero lo único que le digo al Señor es, enséñame a amarlos, Señor. Enséñame a amarlos, porque son niños. Y a lo mejor si ellos están lastimados, perdónalos, Señor. Ámalos. Y enséñame a amarlos. Y ahora, hermanos, cerremos nuestros ojos. Yo les pido que se pongan de pie, hermanos, o se postren al Señor, pero que le entreguen hoy, Señor, al Señor todo lo que les estorba, todo lo que no ha edificado a sus vidas, mis hermanos, que solamente el Señor sea su único dueño y salvador en todo lo que hagamos, en todo lo que no hagamos también, hermanos, que solamente sea Él. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, hoy estamos aquí delante de ti, Padre, dándote gracias. Gracias por ese sacrificio en la cruz. Gracias, Padre, por todo lo que dejaste por cada uno de nosotros, Señor. Porque tú te despojaste, Señor, de tu reinado para hacerte un siervo. Gracias, bendito Rey. Hoy nosotros queremos ser tus siervos, Señor. Queremos servirte solamente a ti, Padre. Dejar todo lo que el mundo nos ofrece, Señor. Todo lo que el mundo nos quiera venir, Padre,
a seducir, Señor, lo ponemos en tus manos, Señor. Te lo entregamos a ti, Padre, y te pedimos que solamente tú seas el dueño y Señor de nuestras vidas, Señor. Que solamente sea a ti el que veamos, el que miremos, Señor. Porque lejos de ti nada podemos hacer, Padre. Lejos de ti nuestra vida no tiene sentido, Señor. Hoy nos ponemos a tus pies, Señor. Y que seas solamente tú, Señor, guiándonos en todo momento, Padre. Fortaleciéndonos, Señor. Porque, Padre, somos carne y a veces buscamos deleites. Perdónanos, Señor. Perdónanos por buscar algo fuera de ti, Señor. Y solamente que seas tú nuestro alimento, nuestro guía, nuestro dueño, Señor. Gracias, bendito Rey. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. Porque aún en lo peor tú nos recogiste. Aún en lo peor tú nos limpiaste, Señor. Ayúdanos a ya no ensuciar esas ropas que tú has limpiado, Señor. Te lo pedimos, bendito Rey. Gracias por tu amor y por tu fidelidad, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Y antes de pasar a otro momento, mis hermanos, les quiero mencionar también de la Santa Cena para este domingo a las 11 de la mañana. Recordémonos conectar y preparar también los elementos de Santa Cena. Por favor, mis hermanos, no lo olviden. Y también quiero mencionarles a las personas que se han conectado por primera vez que nos manden mensajes por inbox para que nos comuniquemos con ustedes, para que podamos estar en contacto. Mis hermanos, les amamos mucho y lo único que queremos es que conozcan aún más del Señor, mis amados. Y les pedimos que ahí nos escriban igual en la caja de comentarios si son nuevos. Comuníquense, hermanos, con nosotros para que podamos platicar, podamos pasar un momento en amor. Y ahora vamos a pasar a otro momento de adoración, mis hermanos. Dios les bendiga. Mis hermanos, mis hermanas, buenas noches. Me da gusto saludarles. Espero que estén bien. Yo creo que sí, porque para nosotros recuerden que no importa la enfermedad, no importa el virus, no importa la cuarentena, no importa el contagio, porque somos uno en Cristo, mis hermanos. Me da gusto saber que nos falta un día menos para podernos reunir en el lugar donde habita su gloria, el lugar de nuestra reunión, mis hermanos. Y qué bueno que Dios nos permite estar aquí, Padre, con ustedes. Vamos a adorar a nuestro Señor, a honrarlo con nuestros diezmos y nuestras ofrendas, mis hermanos. Podemos dar un granito de todo lo que Él nos da. Padre, te lo agradecemos, Padre. Sí. En nombre de Jesús, pasemos a honrar. En nombre de Jesús. Sí. Levantemos nuestro brazo derecho. Padre, en nombre de Jesús, te damos gracias, Padre, por permitirnos demostrarte, aunque sea un granito, de todo lo que tú nos das, Padre. Te damos las gracias, Padre. Te pido que seas tú multiplicándolas al 100 por 1, Padre. Te damos las gracias y te pido que bendizcas a nuestros hermanos, nuestras hermanas, cada uno, que bendizcas sus casas, Padre, que bendizcas nuestras alacenas, que no falte nuestra provisión, Padre, que no falte un plato de comida a nuestra mesa, Padre, y que no nos falte sanidad. Padre, te damos las gracias. En nombre de Jesús, buenas noches, mis hermanos. Buenas noches.